Abrimos la Biblia en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, que es el libro que entiendo que están estudiando. Siempre me acuerdo de un hombre de Dios, en una conferencia, exactamente Rubén Vera, era que ustedes lo conocen, hace años, que él agradecía que estuviera la plataforma, como la agradezco yo hoy, y no se vea cómo uno está temblando de este lado, porque somos conscientes de nuestra debilidad, somos conscientes de que somos siervos, que si Dios no habla, si el Espíritu de Dios no se mueve en medio nuestro, lo que podemos hacer nosotros es totalmente nulo. Así que damos gracias a Dios que Él está en medio nuestro y que Él quiere hablarnos. Siempre digo que cuando abrimos la palabra, el primer mensaje es para el que está hablando. Doy gracias a Dios por estar aquí. A muchos de ustedes hacía tiempo que no los veía así en forma tan directa. Es una alegría que eso suceda. También está aquí la familia Bisoglio, que quiero saludar especialmente. Ahí está Héctor, el papá, que está de visita. Así que damos gracias a Dios de que podemos compartir el mensaje de Dios. Leemos Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Como ustedes están conscientes, estamos viendo los primeros tiempos de la Iglesia del Señor. En un libro muy particular, que es este libro, que algunos incluso llaman Hechos del Espíritu Santo, nombres que se le fueron poniendo después con el tiempo. El nombre no es lo más importante, sino el hecho de que Dios obraba. El hecho de que la iglesia, y esta es la historia de los primeros pasos de la iglesia, se inicia en Pentecostés, algo que nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Había creyentes antes de Pentecostés? Por supuesto que los había. ¿Había iglesia antes de Pentecostés? Por supuesto que no la había. El Señor dice claramente que Él va a edificar la iglesia. La Biblia nos muestra que la iglesia comienza a partir del sacrificio de Cristo, de cuando Él muere y reúne hebreos y no hebreos en un solo cuerpo, y comienza la iglesia. Desciende el Espíritu Santo. Si no descendía el Espíritu Santo, no podía comenzar la iglesia. Y bautiza a todos en un cuerpo. Y eso es lo que va sucediendo a través del tiempo. 1 Corintios 12:13 es un texto muy, muy conocido. 1 Corintios 12:13 dice que nosotros somos añadidos al cuerpo de Cristo, bautizados, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Así que cuando, y lo dice también la palabra de Dios, cuando se convertía alguno era añadido a la iglesia que ya estaba funcionando. Una iglesia que es un cuerpo, una iglesia que es un edificio, una iglesia que tiene un comienzo en Pentecostés y que se va a completar. Ese edificio se va a completar y la iglesia va a ser arrebatada de este mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La iglesia no pasa por la tribulación. Cuando la iglesia se completa, llega el momento del protagonismo de Israel, el tiempo de angustia para Jacob. Y sucede en la tribulación en la cual la iglesia no está presente. Por eso, el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro de transición. A muchos no les gusta esta palabra, pero la realidad es esa. Si somos objetivos, tenemos que ver que en Hechos de los Apóstoles suceden cosas que no suceden en otro momento. Por ejemplo, una cosa muy simple e innegable. Toda la iglesia
que ahora está repartida por toda la tierra, y algunos de ustedes han venido de otra congregación. Yo mismo estoy reuniéndome en un grupo que está a algunas cuadras de aquí, en Barrio Ludueña. En ese momento estaba reunida totalmente en Jerusalén. La iglesia completa era la iglesia de Jerusalén. La iglesia era totalmente hebrea. Eso es muy importante, ¿sí? No había gentiles en la iglesia, no había gente que no perteneciera al pueblo de Israel en principio. Eran todos hebreos. Después, y eso es lo que se ve en Hechos de los Apóstoles, la iglesia va pasando de manos hebreas a manos gentiles, hasta que pasa lo que sucede ahora, que los judíos creyentes que forman parte de la iglesia son minoría, y la gran mayoría somos gentes que no pertenecemos al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay un texto que yo los voy a cansar repitiéndolo, que está en 1 Corintios capítulo 10, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Texto fundamental. La humanidad entera se divide en dos grupos solamente: los hebreos, la raza elegida, no por ser mejores ni por ser superiores, por pura gracia de Dios, para traer a su Hijo al mundo. Y los que no somos hebreos, el resto de las etnias, los gentiles. Naciste hebreo, morirás hebreo. Naciste gentil, morirás gentil. Pero Dios está haciendo una obra. Ahora mismo está edificando su iglesia. Está tomando gente de los hebreos y de los que no somos hebreos para formar algo que era un misterio escondido en los tiempos antiguos. Misterio que fue revelado en la época del Nuevo Testamento. La iglesia de Dios. Que el Señor iba a formar de los dos un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por eso insistimos en que la iglesia tiene que empezar a funcionar después del sacrificio de Cristo. Era necesario que, como dice San Juan capítulo 7, que el Señor ascendiera a la gloria para que bajara el Espíritu Santo. Jesús tenía que ser glorificado. Y Él es el que viene y da dones a los hombres, y comienza, ¿no es cierto?, la iglesia. Esta que estamos viendo desarrollándose aquí en Hechos de los Apóstoles, con tantos prodigios, con tantas señales, tantas maravillas, que uno dice: ¿por qué no pasan ahora? ¿Por qué no suceden? Bueno, son los propósitos de Dios. Bueno, hay también otra cosa muy importante que no podemos soslayar, que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que en este momento que estamos leyendo, los apóstoles están vivos. Aquellos que el Señor llamó de entre la multitud de los discípulos como un grupo especial, que se llama los 12, ¿no es cierto?, conocidos, están vivos. Tienen una autoridad que nadie más tiene. Tiene una comisión dada por el Señor que es única e irrepetible. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando, fíjense, de la iglesia. Edificados, y tomen nota esto, versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tome nota, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjense en cuántas cosas lindas: la familia de Dios, el templo, el edificio, edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra cosa importante es que estaban todos los dones vigentes. Todos los dones estaban vigentes. Y uno de los dones que van a desaparecer son los apóstoles y profetas. Los apóstoles, llega un momento que el Señor se los va llevando. Cumplieron su misión, tuvieron su oportunidad,
como se dice de David, y eso me impacta a mí que estoy más cerca del final que del principio, de David se dice, habiendo servido a su propia generación, partió. Esta es nuestra generación, hermanos. Esta es tu oportunidad de servir a Dios. Algunos de mis abuelos no los conocía, mis bisabuelos menos. Otros tuvieron el privilegio, la responsabilidad de hablarles, de compartir con ellos. Pero ahora nos toca a nosotros, esta es nuestra generación. Los apóstoles cumplieron lo suyo y se retiraron. Los profetas, estos profetas que habla ahí, piensen ustedes en esto, no sé si alguna vez lo habían pensado. Esto que estamos leyendo y muchas de las doctrinas que estamos predicando no estaban escritas en ese tiempo. Cuando habla de la Escritura y que demostraban por la Escritura que Jesucristo era el Señor, estaban usando el Antiguo Testamento que sí estaba escrito. Pero todas las doctrinas que el Espíritu Santo después va a ir transmitiendo, y eso ya lo había advertido el Señor antes de irse, vendrá el Espíritu y os enseñará todas las cosas, os recordará lo que yo he dicho, pero también les va a enseñar cosas nuevas. Eso era todo oral. Pablo hablaba lo que después iba a escribir. Un profeta hablaba lo que después iba a figurar como palabra de Dios en los escritos. Obviamente ese tipo de profetas también desapareció. Cuando llega el momento de la palabra escrita, que se completa toda la escritura. Imagínense si la escritura se siguiera escribiendo ahora. Y ustedes saben que hay gente que realmente con un lejano respeto a Dios dice que su palabra vale tanto como la escritura. Dice que las visiones que ellos tienen o los sueños que se le ocurren valen tanto como la palabra escrita. Dios ya lo había previsto eso, por eso nos dejó esto. La verdad que ha sido una vez dada a los santos, una vez para siempre, dice Judas en su carta, completa. No se le puede agregar ni quitar. Por eso cuando un profeta de ahora habla, un predicador habla, todos deberían estar con la Biblia abierta o con el celular, en el caso de los que tienen la Biblia en el celular, viendo a ver si lo que este hombre dice está de acuerdo a la Escritura. ¿Está de acuerdo a lo que Dios dice o es lo que a mí se me ocurre, lo que se le ocurre a un grupo religioso? No, hermanos. Me encanta y yo lo he escuchado justamente en este lugar esta expresión, pero se ve mucho en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que cuando terminan de leer la Biblia, ¿saben lo que dicen? Sí, que lo saben. Es palabra de Dios. Y qué hermoso. Es lo mejor que se puede decir, ¿no es cierto? Esto que estamos leyendo, estamos viendo, es la palabra de Dios. Entonces, acá vemos que en este capítulo 5 de Hechos que ustedes leyeron, que los apóstoles hacían señales, prodigios, cosas extraordinarias. Y yo quiero demostrarles por la Escritura que eso era habitual en el libro de los Hechos. Ustedes ven, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, un poquito antes, que ya lo han visto, capítulo 4, versículo 30 creo que es, a ver si es verdad. Sí, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El Evangelio era algo nuevo. El Evangelio era algo desconocido. Jesús había sido crucificado hacía muy poco tiempo atrás. Había quienes creían y la mayoría que no creían. Dios tenía que demostrarles a esta gente, a través de estas señales, estos prodigios, de estos milagros, que esto era de Dios. Y eso es lo que vemos, ¿no es cierto?, en la Escritura, en muchos lados. No todos hacían prodigios y milagros. No todos hacían prodigios y milagros. Eso es algo que te venden en algunos grupos. Había un grupo especial que eran los apóstoles, que se destacaban y tenían que hacerlo porque si todos eran iguales, ¿cómo sabíamos que aquel era el que había estado con el Señor y cuya palabra
era palabra de Dios, como dijimos antes. Bueno, lo demostraba a través de los hechos. Aparte de una vida santa, ¿no es cierto?, el mensaje, ellos podían hacer cosas que no todos hacían. Algunos especiales, por ejemplo, acá tengo el caso de Felipe, el caso de Esteban, lo pueden leer y lo van a estudiar más adelante, en Hechos 6, en Hechos 8, que también hacían señales y hacían prodigios, llegaban a algún lugar, como el caso de Felipe en Samaria, con un evangelio que era judío para colmo, y era necesario que se afirmara a través de estas cosas. Busquen 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Mientras yo les cito el caso del apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo, de Pablo? Hechos 19, 11. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. No lo hacía el que recién se había convertido. No lo hacía cualquiera de la congregación. Dios tenía que ratificar, afirmar el ministerio de Pablo. Lo vamos a ver en la Escritura, no estamos hablando nada que no esté en la Biblia. Hechos 19, 11 dice exactamente eso. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y me interesa el Hechos capítulo 12. Este texto búsquenlo porque vale la pena que lo leamos. 2 Corintios capítulo 12. Versículo 12. Nos va a aclarar muchas dudas. Nos va a aclarar por qué dice la Biblia allí en Hechos 5 que estamos estudiando, que los apóstoles hacían cosas extraordinarias, que los apóstoles hacían milagros que no todos podían hacer. Y hablando Pablo en defensa de su ministerio, porque era cuestionado por algunos, no, pero vos no estuviste con Cristo. ¿Y a vos quién te dio esa autoridad? ¿De dónde? ¿De dónde saliste vos? Que te convertiste bastante después que un grupo de personas, que perseguiste la iglesia. Dios tenía que afirmar el ministerio de Pablo, demostrarlo, y lo hizo. No cualquiera hacía lo que hacía Pablo. No era el común denominador de la iglesia. Dice allí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Qué señales? Señales de apóstol. Tome nota. En toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. ¿Qué era eso? Confirmaban, como ustedes pueden ver, el apostolado, el llamamiento, la autoridad del apóstol Pablo. Extraordinario lo de Pablo. Él podía decir, esto que yo les digo, no es invento mío. Esto lo recibí del Señor. Esto es lo que el Señor me dijo a mí, como se lo dijo también a otros hermanos en un momento dado. Ustedes recuerdan, Pablo, con muchos años de creyente, va a Jerusalén. ¿A qué? A reunirse con los apóstoles que habían sido creyentes antes que él. Y a poner lado a lado la doctrina. Y oh maravilla de las maravillas, coincidían. No era que Pablo estaba fundando un grupo nuevo. Pablo había recibido del Señor lo que los apóstoles habían recibido del Señor. Eso está en Gálatas capítulo 1, capítulo 2, ustedes van a ver que hay una unidad en la doctrina en la iglesia. Todos podemos escudriñar la Biblia y todos podemos pensar lo que quieran, pero no puede haber disidencia en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a las cosas, como decíamos charlando con algunos hermanos, y a veces hablamos con Héctor mucho, son claras, cosas que son oscuras. Siempre hago el mismo ejemplo, pero es justamente para que quede. No podemos poner a discutir si la herradura del tercer caballo de Apocalipsis tiene 5 clavos, tiene 7. Si la herradura del primer caballo de Apocalipsis es de plata, de bronce o de hierro, tonterías. Y hay gente que lo hace. No lo sabemos ni nos interesa, no hace al fondo de la cuestión. Pero hermanos, la deidad de Cristo, la seguridad de la salvación, el hecho de que la iglesia es una sola y que se entra a ella solamente por la fe en Cristo, no hay otra forma de entrar.
Por la gracia de Dios en todos los tiempos la salvación ha sido así. Y la entrada a la iglesia tiene una sola puerta, que es Jesucristo. Y hay un solo camino que termina en la gloria, que es Jesucristo. Y nosotros adoramos y predicamos eso. Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Textos muy claritos que nos van a ayudar en este estudio de los hechos donde hay tantas señales, tantos prodigios, tantas maravillas. Es interesante que Hebreos fue escrito muy poco antes de la destrucción del templo por las huestes romanas, ¿se acuerdan? Al mando de Tito, el hijo de Vespasiano, año 70 de la era cristiana. Y sabemos esto porque en Hebreos todavía se estaban haciendo sacrificios, todavía estaba el templo edificado. ¿Pero por qué decimos esto? Porque esto es posterior a lo que estamos leyendo en Hechos capítulo 5, unos cuantos años después. Y el escritor inspirado dice allí en Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, esto es posterior. Él está hablando como de algo que ya se va apagando, que ya va pasando. ¿Se acuerdan cuando empezó el mensaje del Evangelio? Cómo Dios testificaba con nuestros primeros evangelistas, con nuestros primeros apóstoles. Cómo Dios hacía señales, prodigios y diversos milagros y repartía el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como Él quiere, como Él quiso, como Él lo deseó, como era lo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, el tema del cuerpo de Cristo es un tema apasionante. 1 Corintios capítulo 12 y en otros lados también. Pero 1 Corintios capítulo 12, que vamos a ir después, hay un montón sobre esto. Hermanos, si sos oreja, no pretenda ser boca. ¿Cuánto necesitamos orejas? Hermanos, que pongan su oído para oír nuestras penas, nuestros dolores, nuestros pecados. Si sos pies, tal vez no seas mano. Si sos ojo para ver la necesidad. Si sos corazón para sentir el pesar de los otros. Para tener un sentimiento que quizás los otros no lo tienen tan desarrollado, porque Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo para eso. Él reparte los dones y pone las cosas como Él quiere. Y hace las cosas grandiosas que solamente Dios puede hacer, porque Él es todopoderoso. Todopoderoso. Y es soberano. Palabra que no debemos olvidar. Tengo un par de textos. 1 Timoteo 6:15, ¿no es cierto?, que hablan del único soberano. Judas 4, que niegan a Dios, el único soberano. Judas 4, para los que están anotando, para los que van a ver después el mensaje. Y 1 Timoteo 6:15, hablan de la soberanía de Dios. Y nosotros, que en su mayoría somos argentinos y hemos visto la palabra soberanía retratada en la Guerra de las Malvinas, por la soberanía. ¿Qué es un soberano? Alguien que tiene el poder absoluto sobre algo. Alguien que no depende de otro, es soberano. Es la soberanía nacional sobre este territorio. Dictamos las leyes, administramos la justicia. Es soberanía. Bueno, Dios es soberano. Él hace las cosas con su poder, cuando quiere y como quiere. Él puede abrir los cielos y hacer que descienda maná durante casi 40 años en el desierto. Y en un momento dado en su soberanía, Él hace que el maná cese. No está descendiendo el maná ahora. No está bajando el maná sobre el pueblo de Israel. Cuando entraron en la tierra prometida, Dios le dice, bueno, esto termina. Ahora hay que sembrar, ahora hay que trabajar la tierra que yo les he dado. Y el maná cesó al día siguiente. Dice allí
en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. 1 Corintios capítulo 12, estos textos los vamos a proyectar porque son por demás importantes. 1 Corintios, el capítulo 12, que dijimos que hablaba del cuerpo de Cristo. 1 Corintios, el capítulo 12, fíjense en ustedes el versículo 11. Está hablando de los dones, porque se ve mucho los dones hechos de los apóstoles, y hay gente que piensa que la época de los hechos de los apóstoles tiene que continuar siempre, y no es así. Yo les puedo citar ejemplos muy simples, conocidos por todos ustedes. Una de las cosas en hechos de los apóstoles tenían las cosas en común. Los hermanos voluntariamente vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Siempre digo medio en broma que yo no tengo problema en vender mi propiedad y ponerla, pero si aparece Pedro, Juan, Jacobo o Andrés, ante otros hermanos no me animaría a poner mi propiedad. Pero, ¿qué pasó? ¿Se repartía o no? Eso están hechos los apóstoles. Ahora, eso sí, hasta ahora, siguió mucho tiempo después. No, era una práctica buena para su momento, en este libro que dijimos que es un libro de transición, donde esa práctica después se apagó. No era doctrina, no es doctrina. Lo mismo sucedía con el ágape, que figura tanto en 1 Corintios. La cena no era simplemente el pan y el vino. Había una comida fraternal. Se reunían ricos y pobres, el patrón con el esclavo, el militar de alta graduación con el soldadito recién entrado en la milicia, y ponían allí en la mesa y comían y bebían, y algunos comían de más y otros se emborrachaban. Y después venía la cena del Señor. Y Pablo tiene que decir en 1 Corintios capítulo 11, cuando ustedes se reúnen como iglesia, eso no es comer la cena del Señor. Y eso tan lindo, y eso tan positivo, por causa de la dureza del corazón del hombre, dejó de ser así. Nos reunimos, gracias a Dios, hay comidas fraternales, pero no es como se hacía y está bien descrito en la palabra de Dios en los primeros tiempos. Eran costumbres, eran épocas. Reconozcamos que Dios es todopoderoso y que Dios es soberano. 1 Corintios 12, 11. Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Subrayen eso. Como Él quiere. Él es el que decide quién va a ser boca y quién va a ser pie. Quién va a tener el don de milagro y quién va a tener el don de presidir. A quién va a poner como pastores en la iglesia y quiénes van a ser maestros. ¿Quiénes van a tener un don? 2, 3 o 4, los que Dios quiera que tengan. Porque Él es soberano. Porque Él es el que decide todas las cosas. Fíjense en este mismo capítulo 12, el versículo 18. Mas ahora, Dios, no es una cosa digitada, que si, bueno, vos, David, me gusta el estilo de barba tuya, vos vas a ser diácono. No es por eso. Creemos que Dios pone los dones y la iglesia simplemente los reconoce. Lo dice la Biblia, Vamos a la Biblia. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. A Dios sea la gloria. Ojalá esta iglesia de Malvinas, a quien amo mucho y que conozco desde su inicio, sea una iglesia siempre basada en la palabra de Dios y cristocéntrica. Que le dé la gloria al Señor, que se sujete totalmente al Señor. En este mismo capítulo 12 de 1 Corintios, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de las preguntas retóricas? Es bueno aprender, uno siempre aprende. Las preguntas retóricas son preguntas que no son para que se levante alguien y las responda. Por ejemplo, una pregunta retórica. ¿Ustedes me ven cara de tonto a mí? Bueno, espero que nadie responda. Pero son cosas para hacer pensar. Uno hace una pregunta, diciendo, la respuesta obvia es no. Y, bueno, las preguntas retóricas justamente no son para ser respondidas. La respuesta es obvia. La respuesta es clara.
¿Sí o no? Es para hacer pensar, para hacer meditar, para hacer recapacitar. 1 Corintios capítulo 12, los últimos versículos. Muy importante el pasaje. 28. Y a unos puso Dios, pero qué reiterativo que es el Espíritu Santo, viejo. Dios lo pone, fíjense. Y a unos puso Dios, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y acá vienen las preguntas retóricas. Ustedes fíjense en cuál es la respuesta a cada una de estas preguntas, teniendo en mente todo lo que el Espíritu Santo va desarrollando. El cuerpo de Cristo. Lo que es mano, lo que es pie, lo que es lengua, lo que es ojo, lo que es hígado. Y dice las preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Es como si uno dijera, y lo dice justamente, no invento mío, si el cuerpo fuera todo ojo, ¿y dónde estaría el cuerpo? ¿Si el gran ojo? No, el ojo es una parte del cuerpo. Y siguen las preguntas retóricas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y este texto, hermanos, es para hacer pensar, especialmente con las dificultades que tenemos con el movimiento carismático. Estamos hablando de Corinto. Estamos hablando del ministerio del apóstol Pablo. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Y ya en ese siglo el Espíritu Santo dice claramente que no todos hacían milagros. Y ya que estamos en el tema, no todos hablaban en lenguas. Y a mí me tocó vivir, hermanos, que se revolcaban en el suelo por hablar en lengua porque le habían dicho que si no hablaban en lengua no eran creyentes. ¿Y la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya en el tiempo en que las lenguas estaban vigentes, véanlo ustedes, ¿no? Vuelvo a decir, Biblia pura, no todos hablaban en lengua. Había algunos que Dios había puesto para ese don particular que entendemos que ha cesado. Que como vimos en Efesios capítulo 2, el fundamento de los apóstoles y profetas, eran dones fundacionales. No los vemos como antes circulando por todos lados. ¿Hace Dios milagros? ¿Quién le va a impedir a Dios hacer milagros? ¿Hace Dios sanidades? ¿Quién le va a impedir a Dios hacer sanidades? Hay cosas que ustedes no saben de mí. Y se las voy a contar. Cuando estaba por casarme, fui a hacer un preingreso. Salieron todos espantados. Porque en la placa de abdomen, de realidad era de pulmón, pero la bajaron un poco y me apareció un tumor en el hígado. Esto no lo sabe nadie, ¿eh? Prácticamente nunca lo dije. ¡Qué dramón! ¡Qué dramón! Bueno, todavía estoy vivo. Aparentemente, nunca fui a consultar, en el caso mío, tal vez fue un error, pero bueno, es una cosa entre Dios y yo, personal. Todavía lo tengo. Salen las placas del tamaño de una pelotita de metegol. Ahí está. Y Dios hace milagros. Yo he visto un montón de milagros. Yo los he visto, vos los has visto. Pero los hace como Él quiere y cuando Dios quiere. Allí está la iglesia, sus primeros tiempos. Allí está la iglesia haciendo lo que Dios quiere, sujetándose a las autoridades de Dios naturales que son los apóstoles, que se van a ir yendo. Y si ustedes van a Hechos los Apóstoles en el libro de transición, van a ver que comienza con los apóstoles, sigue después con los ancianos, cuando vamos terminando el libro, y vemos que finalmente en las iglesias hay pastores, hay obispos, que no son apóstoles, son hermanos que Dios levanta de la congregación para pastorear, para cuidar del rebaño. Tal vez Filipenses capítulo 1 sea un lindo texto para tener en cuenta, 1:1. A los hermanos que están en Filipo, a todos los hermanos que están en Filipo, todos los hermanos. Y hace la aclaración con los obispos y diáconos. De entre los hermanos nosotros entendemos así.
Dios levanta obispos, Dios levanta diáconos. ¿Qué pienso de los seminarios? Bueno, yo estoy enseñando en una especie de instituto bíblico, pero no damos títulos. Es bueno prepararse, excelente, pero vuelvo a decir lo que ustedes ya saben, el don lo da Dios. Y hay hermanos que han ido a instituto y a seminario y tienen doctorado en teología y no tienen el don. Y algunos ni siquiera son creyentes. Eso se da especialmente en la iglesia popular, donde hay personas que han estudiado la Biblia, se la saben de memoria y teología para darnos cátedra a todos, y ni siquiera son creyentes. Pero nosotros creemos en que Dios es el que está a cargo del asunto. Y estos hermanos, fíjense ustedes, para hablar un poquito de este pasaje tan lindo, estaban unánimes. Estoy hablando de Hechos 5 ahora, ¿no es cierto? Hechos 5:12. Los hermanos estaban juntos, pero aparte estaban unánimes. Siempre hago el ejemplo de una bolsa donde vos podés meter un gato y un can, por no decir un perro que queda feo, y van a estar juntos. Pero no creo que sea una bolsa muy feliz. Y hasta si metés 2 gatos juntos, va a ser una bolsa de gatos, porque una cosa es estar juntos, como estamos ahora, y otra cosa es estar unánimes. Tenía el mismo sentir, decir, gracias Señor, porque me salvaste a mí como lo salvaste a la hermana. Gracias Señor, porque me cuidas a mí como lo cuidaste a él, a ella. Porque has bendecido a aquel hermano más que a mí. Gracias Señor, tenemos el mismo sentir. Estamos unánimes, así estaban los hermanos, los otros, y les tenían respeto. Fíjense ustedes lo que dice, no se atrevían a juntarse con ellos. No era como sucede ahora, lamentablemente, en algunas iglesias, que la gente se acerca tranquila porque es un club social. ¿Soy muy cruel? No soy tan cruel, es la realidad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, que cuando los inconversos se acercan a una iglesia donde Cristo es el centro y la Biblia se anuncia, tienen temor y van a reconocer, 1 Corintios 14, que Dios está entre vosotros. Desafío para la iglesia de Malvinas. Si viene uno de afuera, se da cuenta que Dios está en medio nuestro, tiene que bajar fuego del cielo, ¿no? Tiene que ver el amor de los hermanos, tiene que ver el apego a la palabra de Dios, la fidelidad en la asistencia. 1 Corintios 14. Van a escuchar la palabra, los van a ver a ustedes y van a reconocer que Dios está en medio de ustedes. Los dirigentes tenían miedo de acercarse porque reconocían que la obra era de Dios. Pero el pueblo, dice ahí en Hechos 5:13, los alababa grandemente. Esto habla de el contexto social, el respeto que se habían ganado los hermanos en medio de la gente, por su bonomía, por su respeto hacia los demás. El pueblo, dice la Biblia, los alababa grandemente. Y sucede aquí algo de la sombra de Pedro. Hay una canción que ustedes deben conocer de la sombra de Pedro. ¿Sanaba la sombra de Pedro? No lo sabemos. Algunos piensan que era parte de la superstición de los inconversos. Y si este es tan grande, pongámoslo, a lo mejor la sombra nos sana. No lo sabemos. Pero habla del reconocimiento que la gente tenía de este hombre de Dios que era Pedro. No era la sombra de Pedro, obviamente. Era el Dios que estaba en Pedro, el Espíritu que estaba en Pedro, lo que podía hacer cualquier milagro. Y venían, dice, las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y quiero recalcar esto acá, que también se ve en los evangelios, de que no todas las enfermedades son enfermedades físicas. Ustedes saben que estuve alguna vez estudiando algo de esto. Hay cosas que son diabólicas. Y la Biblia vez tras vez los diferencia. Acá hay una diferencia. Están los enfermos y otros que son presas de Satanás. Es muy difícil diferenciarlo, ojo, no es tan fácil. Pero que los hay, los hay. Y quiero terminar diciendo lo que dice un texto maravilloso en 1 Juan, ¿no es cierto? Que dice que mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. Hermanos queridos, estamos del lado del vencedor, estamos del lado del soberano, estamos del lado del todopoderoso. No nos asultan bultos ni sombras que se menean. Primera Martín Fierro 4:12. No nos asustan porque somos del Señor. Gloria sea a Él. Que Dios le bendiga.